Bienvenidos a esta sesión del curso CI 1314 Bases de Datos 2. Mi nombre es Richard Delgado. En esta oportunidad vamos a hablar de orientación a objetos en la base de datos de Oracle. Vamos a describir cómo se definen objetos, herencia, colecciones, métodos, variables de instancia, etcétera. De todo dentro del marco del curso CI 1314 Bases de Datos 2 de la Escuela de Computación y de Informática de la Universidad de Costa Rica. Muy bien, comencemos. Hoy vamos a iniciar nuestro ejercicio desde VirtualBox. Este VirtualBox se puede descargar del Technology Network de Oracle. Es lo que se conoce un appliance y ya está preconstruido, incluyendo Enterprise Linux y la base de datos Oracle Enterprise 11G y otras herramientas que son útiles para desarrollar y hacer pruebas con los diferentes componentes de la base de datos. Entonces voy a iniciar una terminal aquí para mostrarles la herramienta más simple pero más poderosa que incluye la base de datos de Oracle, que se llama SQL Plus. SQL Plus es la herramienta que se utiliza para administrar la base de datos al mismo tiempo que para desarrollar y correr scripts, y es muy útil y muy poderosa, muy práctica. Entonces voy a conectarme como SIS es un usuario que es DBA, que es el administrador de la base de datos y que me permite crear y administrar la base de datos en general. Entonces aquí lo que voy a hacer inicialmente para el ejercicio de hoy es crear un usuario, que es el usuario con el que vamos a trabajar. By Oracle, default table space. Un table space es una unidad lógica dentro de Oracle donde uno va a trabajar. Entonces vamos a decirle que quiero que use el table space de users para crear objetos y el table space temp para crear cualquier cosa temporal que requiera. Voy a decirle que quiero que tenga cuota ilimitada en users y que además el profile sea el default, y de esta manera creo el usuario. Una vez el usuario creado, el usuario no se puede conectar a la base de datos aún porque le faltan privilegios. Entonces vamos a darle grant algunos privilegios. El más simple que vamos a hacer es darle grant DBA. DBA es un rol que tiene todos los privilegios que un DBA requiere. Entonces de esa manera ya se puede conectar y hacer cosas simples, ¿no? Connect Oracle. Muy bien. Una vez el usuario está creado, no voy a seguir trabajando aquí, sino que me voy a mover a una herramienta que Oracle provee también, que se llama SQL Developer. Esa es la interfaz de SQL Developer y lo que voy a hacer es crear una conexión desde SQL Developer hacia el usuario de base de datos que acabo de crear, de manera tal que podamos trabajar desde aquí en esta interfaz de alto nivel. Entonces aquí en el navegador voy a ir a las conexiones y voy a presionar el más para crear una nueva conexión. Voy a ponerle esta conexión o project. El usuario va a ser Richard. El password fue el password que puse cuando creé el usuario, que le voy a pedir además que lo guarde. Y aquí viene la información de conexión. Aquí voy a colocar la dirección de la máquina virtual. El puerto por default es 1521 y el System Identifier, el nombre de la base de datos, en este caso es ORSL. Y vamos a pedirle aquí que haga una prueba. Aquí ustedes ven, la prueba fue exitosa. Voy a salvar la conexión y me voy a conectar. Ok, aquí ustedes ven ahora en el navigator hay una conexión a un objeto que se llama, a una conexión que se llama O Project, y tenemos aquí todos los objetos que esa conexión, que en ese esquema de usuario prueba, que es el Richard, fue como le puse, tenemos, ok. Entonces de aquí en adelante vamos a ir trabajando con SQL Developer. SQL Developer tiene diferentes áreas aquí. Este es el área del output. Voy a conectar el output de una vez con esta conexión, de modo tal que todo lo que haga yo en esta conexión va a aparecer en esta ventana del output aquí abajo. Aquí tenemos la ventana de mensajes de error y de compilación, y esta es la ventana de consulta, ¿no? Si yo hago aquí una consulta, ¿ok? O un comando, lo que fuera, voy a ver aquí el resultado de la consulta, la ejecución aquí, el worksheet aquí, el resultado de la consulta aquí, cualquier otra cosa que yo quisiera ver, lo vamos a ir viendo ahí poco a poco.
Muy bien, ahora los objetos en la base de datos de Oracle. Ujú. Los objetos en la base de datos de Oracle se crean a partir de la idea de un tipo. Un tipo no es otra cosa más que la definición de un objeto. Y ese objeto, tal y como se presenta en los lenguajes de programación, es un objeto que puede tener variables de instancia, que puede tener polimorfismo, que puede experimentar herencia y que puede tener métodos. Métodos que pueden ser invocados para invocar el comportamiento de ese objeto. Como esos objetos están dentro de la base de datos, en realidad los tipos se crean a través de un DDL, igual como uno crearía una tabla, crea un objeto también. Entonces yo puedo crear aquí un nuevo objeto, ya sea que lo escriba aquí directamente con un comando que es create type, y le pongo el nombre de ese tipo. El nombre de ese tipo va a ser un identificador para que yo pueda crear variables de instancia de ese tipo. En este ejemplo vamos a crear un tipo punto. Y ese tipo punto voy a decirle que hereda de objeto. Eso quiere decir as object. El objeto de más alto nivel en Oracle es object y de object heredan todos los demás objetos. Yo podría, por ejemplo, crear un objeto de geometría y decir que el punto hereda de geometría. Pero en este caso vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, entre paréntesis voy a escribir aquí ahora las variables de instancia, así como también los métodos de este objeto en particular. ¿Ok? Los métodos son funciones o procedimientos que van a estar asociados a la instancia en particular, que pueden ser también asociados a toda la clase como tal, o métodos estáticos. Entonces hay métodos de instancia, métodos estáticos o métodos de clase, y también hay constructores. Hay un constructor por lo menos que se crea en forma automática y que vamos a emplear en un momento. ¿Okay? Entonces voy a decir create tipo punto como un objeto, el valor de x y el valor de y, que son el punto en el espacio cartesiano, y además creamos una función, un método. Un método es una función, lo que se llama un member function, es una sería en este caso una función de instancia. Vamos a decir que quiero que haya una función que se llama display. Esa función display va a tomar el punto y lo va a representar. Por ahora la representación va a ser muy simple. Además me gustaría tener otra función también. ¿Okay? Esta otra función que voy a crear es una función que calcule la distancia entre dos puntos. Entonces voy a decir distance. Y voy a decirle que como argumento reciba un punto z. Y como resultado le regrese un real. Entonces vamos a usar esa función para calcular la distancia entre el punto actual, la instancia a la que le envían este mensaje, y el punto z, que sería el punto de referencia. ¿Okay? Una vez que ya he definido el objeto, es bastante simple, puedo presionar aquí el botón de ejecutar, y como ustedes pueden ver aquí dice, el objeto tipo punto fue compilado. Quiere decir que el tipo punto ya existe, está aquí entre los objetos. ¿Okay? Sin embargo, dado que hay una idea de encapsulación, yo puedo ver el objeto en la especificación del objeto, que es lo que estamos viendo aquí, que es lo que es público. ¿Okay? Pero el objeto no se ha implementado todavía. Necesito ejecutar la implementación de ese objeto para que yo pueda luego crear variables de instancia de ese objeto. ¿Ok? Entonces vamos a crear la implementación del objeto. La implementación del objeto se crea en lo que se llama un body o un type body. ¿Ok? Ustedes pueden verlo aquí. Claramente dice el type body para punto. Aquí SQL Developer lo que hizo fue crear todos los skeletons para que yo pudiera simplemente agregar las cosas que harían falta para este objeto. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer muy simple es completar estas definiciones. Para la función miembro, que es display, lo único que quiero hacer es que despliegue las coordenadas del punto. ¿Okay? Entonces voy a decir entre paréntesis. Entonces voy a poner dos paréntesis aquí. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Quiero concatenar el valor de x con una coma con el valor de y. ¿Ok? Entonces ahí lo que tendríamos es algo como x, y. Muy bien. Este x y este y se refieren a la variable de instancia a la cual estoy mandando el mensaje display. Si yo quiero ser totalmente específico, puedo usar el indicador self. Self quiere decir la variable de instancia a la que está recibiendo este mensaje. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo así para
una mejor lectura. Luego vamos a implementar ahora la distancia. La distancia es una función más interesante. La distancia es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los x y de los y, como ustedes podrán recordar. Entonces vamos a decir que es el square root, entonces, de el power, que es la función de potencia, de self x, o sea, yo, la x del punto al que llaman, menos la x del punto que pasan como parámetro, más el power de self y menos la y de z. Y esa sería la distancia, ¿ok? Entonces ya tenemos implementado la definición del punto. O lo que se llama el tape body. Voy a compilarlo. Aquí vemos que compila apropiadamente y por ende ya podría yo utilizarlo. Si ustedes ven aquí, ahora en el navigator tengo el punto, que es la especificación, y el point body, que es la implementación de ese punto. Vamos a probarlo. Entonces vamos a ir aquí, voy a volver al worksheet y vamos a hacer algún bloque en PL/SQL. Como recordarán ustedes, la estructura de un bloque en PL/SQL es esta. ¿Okay? En el declare voy a declarar variables, en particular voy a declarar una variable punto. Y voy a declarar b una variable punto también. Y yo podría aquí decir que a es un punto y aquí lo voy a crear. Esto es lo que se llama el constructor. Este constructor es un constructor por defecto. ¿Okay? Estamos diciendo que voy a crear un punto donde x va a ser 2, voy a aclarar aquí, y y va a ser 4, por ejemplo. ¿Cómo sé yo cuál es el orden? Porque es el orden en el cual yo creé las variables de instancia en la definición de punto. Ustedes ven, x está primero, y está después. Por lo tanto, el constructor default va a tener x primero y y después. En PL/SQL yo puedo declarar, llamar al constructor aquí mismo, directamente en la en la declaración. Entonces aquí también estoy llamando al constructor punto para que por defecto cree un punto B. Y ahora yo podría, por ejemplo, decir quiero que A se despliegue. Sin embargo, display de A es una función, regresa un valor. Entonces tengo que usarlo o colocarlo en alguna variable. En este caso lo que voy a hacer para no colocarlo en ningún lado y poder verlo, en realidad es, voy a llamar a esta facilidad que tiene la base de datos para sacar a la salida estándar, que sería aquí abajo el resultado de literal que estoy poniendo aquí. ¿Okay? Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Voy a dar clic aquí y si ustedes ven aquí, A es 2,4, que fue 2,4, por supuesto. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero quiero hacerlo para B. Quiero ver cuál es el valor, cómo está, cómo B fue creado. Y vamos a poner aquí b.display, llamo al método B y hagamos una cosa más. Pongamos output.putLine. En la distancia es. Y aquí vean cómo llamo el método a.distancia y le paso b como parámetro. Como recordarán ustedes, va a recibir, es una función miembro que recibe como parámetro otro punto. Entonces en este caso la variable de instancia a está recibiendo el mensaje distancia, que es distance, ¿ok? Y como parámetro recibe el otro punto. Y de esa manera retornaría un número real, que es el cálculo de la distancia que existe entre A y B. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Ok, si ustedes ven aquí dice A es 2,4, B es 5,6 y la distancia es 3,6, bla, 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 bla. Ok, si yo quisiera que esa distancia no se viera así, quiero redondearla, entonces vamos a redondearla a este valor y entonces ustedes pueden ver aquí que el resultado ahora es mucho más legible. Ok, entonces aquí estamos viendo, tenemos variables de instancia, X y Y, funciones miembro y un constructor por defecto que es el que va a crear el objeto basado en la posición en la que fue declarado en la definición del mismo.
Muy bien, entonces vamos a continuar elaborando sobre la idea y podríamos usar ahora punto para crear objetos más complejos. Por ejemplo, podríamos crear un objeto rectángulo. ¿Ok? Entonces, para crear un objeto rectángulo vamos a decir create type, create or replace type rectangle as object, como es usual. Y vamos a decir que un rectángulo va a estar definido por dos puntos, el upper left, o sea, la esquina superior izquierda, que va a ser un punto, y el lower right, es decir, la esquina inferior derecha, que va a ser otro punto. Además, el rectángulo va a poder hacer, va a tener métodos, podemos definir un member function, como antes habíamos hecho display, que display va a retornar un varchar. Ajá. Y podríamos tener un método que calcule, por ejemplo, el alto y el ancho del rectángulo. Member function. Entonces, que ahora vamos a llamarlo height, que también va a retornar un real. Y podríamos crear un member function width que retornará también un real. Usando el ancho y el alto podríamos calcular el área del rectángulo. Y esta podría ser nuestra definición de rectángulo hasta este momento, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este comando. De aquí dice, vean que aquí dice que el tipo rectángulo ya fue compilado, por lo tanto si vengo a refrescar aquí, vamos a ver aquí al tipo rectángulo. Ok, y ahora lo que voy a hacer es rápidamente crear el cuerpo del rectángulo y voy a, de nuevo, reemplazar los skeletons que se crearon para ir creando lo que corresponde a cada una de las funciones. Por ejemplo, en el caso de la función de display, lo que voy a hacer es, entre paréntesis cuadrados, regresar los dos valores de los puntos que lo definen. UpperLeft.display, que sería el llamado al método del punto que compone este rectángulo, más lowerRight.display. De este modo tendríamos algo similar a esto, ¿no? X1, Y1, coma, X2, Y2. Y es la forma en cómo estaríamos implementando esa función display en este ejemplo. ¿Cuál podría ser la función área, por ejemplo? La función área es una función bastante simple. Vamos a decir que lo que quiero entonces es self.width multiplicado por self.height. Ok, y ahora vamos a definir el alto. El alto va a ser entonces, si ustedes lo ven en coordenadas, va a ser la resta de las coordenadas X. Entonces, si decimos que upper left es el superior izquierdo, debería ser el segundo. Entonces vamos a decir lower right va a ser una coordenada X menor. Y por ende el alto sería upper left.y menos lower right.y. Paralelamente, el ancho sería restar las x. En ese sentido, lower right debería estar más a la derecha y por ende, restándolo de esta manera, estaríamos obteniendo la función alto. Ahora vamos a ver más tarde cómo hacemos para saber si realmente el upper left es el upper left del rectángulo que estamos creando, pero por el momento vamos a concentrarnos solamente en esto. Ok, voy a presionar aquí el botón de compilar. Parece que tengo un error. Ok, por supuesto, aquí puse un punto y es un underscore. Una vez corregido eso, ya tenemos compilado el objeto rectángulo sin problema. Ok, tanto la especificación como el body, y por ende ahora yo podría ir a crear objetos de tipo rectángulo. Por ejemplo, podría decir declare a point, b point, y vamos a declarar también
R rectangle. En este momento yo voy a decir begin R es un rectangle de A y B. Si hiciera esto, en realidad que tendríamos un error, porque ni A ni B han sido inicializados. Vean que A y B son dos instancias que no han sido creadas todavía, entonces yo necesito crear esas instancias. Y eso lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Una es aquí directamente, puedo decir A es igual a un punto, digamos 2, 2. Y por otro lado también podría poner aquí directamente B, es un punto, digamos, a 5, 8. ¿Ok? Entonces ahí vean que ya yo podía crear un rectángulo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, r.display. Pero como vimos, r.display es una función que regresa un string y por ende lo puedo usar para enviarlo a la salida estándar que voy a conectar aquí abajo. ¿Okay? Entonces vamos a ver si esto ejecuta bien. Y ven, está ahí el despliegue del rectángulo 2258. Ergo, yo también podría, por ejemplo, obtener el alto y el ancho de este rectángulo, así como también podría obtener el área de este rectángulo. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver cuál es el resultado. Tenemos aquí un tema. No, vean que el alto del rectángulo es negativo. Y lo cual no debería ocurrir porque los rectángulos tienen un tamaño definido y tiene que ser siempre un entero positivo. Entonces, este efecto se causa debido a que la forma en cómo estoy creando yo el rectángulo con estos dos puntos no es exactamente la forma correcta. Veamos por qué. Bueno, ¿por qué pasa esto? Vamos a analizar cómo es nuestro modelo de rectángulo, que es el que queremos. En el gráfico se puede ver que este rectángulo que está aquí se puede describir por dos pares diferentes de puntos, ya sea el 2, 2, 5, 8, como en este caso, o bien el par opuesto, que sería el par 2, 8, 5, 2, que es realmente el que queremos utilizar para hacer esta descripción, dado que estaríamos manejando siempre el upper left como el 2, 8 y el lower right como el 5, 2. Es decir, en nuestro caso, para el modelo de rectángulo que queremos y que sea consistente todo el tiempo y que nos sirva también esa consistencia en las operaciones futuras, queremos decir que todo rectángulo que se describa con dos puntos tiene que cumplir entonces que vamos a definir el upper left como la mínima x y la máxima y el lower right como la máxima x y la mínima y. Ahora, considerando esto, ¿cómo podemos hacer para evitar que cuando el rectángulo se cree utilizando las dos esquinas contrarias? Bueno, aquí es donde entra en juego la idea de tener un nuevo constructor. Vamos a crear un constructor que va a sobreescribir al constructor default del rectángulo, que lo que va a hacer es normalizar las esquinas y llevarlas a las esquinas correctas, de manera tal que siempre tengamos el upper left y el lower right. Muy bien, veamos cómo hacemos esto en el código. Entonces, lo primero que vamos a hacer en realidad no es modificar rectángulo, vamos a modificar punto, porque vamos a agregarle a punto un nuevo member function, de hecho, un nuevo member procedure que va a normalizar dos puntos, porque ya que el tema de normalización se refiere al objeto punto. Entonces vamos a decir member procedure normalize va a recibir un segundo punto y me va a retornar dos puntos, el upper left y el lower right, construidos a partir de los puntos que yo había definido previamente, o que yo estoy enviando aquí más bien, el punto que recibe el método y el punto como paso como parámetro, y lo va a normalizar. Muy bien, entonces vamos a compilar esto aquí, y vamos a ir al body y
para efectos del tiempo voy a rápidamente colocar aquí el código que se requiere. Ven que aquí lo que estoy haciendo es simplemente para el punto upper left voy a tomar la mínima x de los dos puntos, o sea, de self y el punto que me paso como parámetro, y la máxima y. Y paralelamente para el punto lower right voy a tomar la máxima x, es decir, la x más a la derecha, y la mínima y, que es decir, la x más abajo. Y luego con eso voy a devolver los valores en las variables aquí indicadas como parámetro de salida. Por eso es que tiene aquí la palabra out. ¿Ok? Entonces ahora tengo ya esa posibilidad. Ahora el objeto punto puede determinar o normalizar dos puntos. ¿Ok? Entonces basado en eso ya podría venir al rectángulo y definir una función especial. Esa función especial es lo que vamos a llamar un constructor. Un constructor es un método que se encarga de crear la instancia del objeto. ¿Cómo se crea un constructor? Con la palabra constructor. El constructor debe ser una función que va a devolver a self. Y su nombre va a ser siempre el nombre del objeto. ¿Okay? O de la clase, en este caso del tipo en Oracle. ¿Okay? Rectangle, el constructor siempre va a recibir como parámetro a self, que es un parámetro de entrada y salida por referencia. ¿Okay? Que le vamos a llamar también rectangle. Y en este caso va a recibir el upper left, que es un punto, y el lower right, que es un punto, que son los dos puntos que se van a proveer para crear el rectángulo. Y luego va a retornar self como resultado. De esa manera estaríamos construyendo el rectángulo. ¿Okay? Entonces este rectángulo va a reemplazar, esta definición de rectángulo va a reemplazar la definición, el constructor default que hemos estado usando hasta ahora, es decir, el constructor que recibe rectángulo y dos puntos. Este self es un parámetro que siempre se envía, que no es necesario enviar, pero que en este caso voy a declarar, que tampoco es necesario declarar, pero que lo declaro con el objeto de clarificar. Ok, entonces vamos a compilar esto, ven que está compilado, y entonces ahora vamos a ir aquí a el body de rectangle para crear este constructor nuevo, que me va a permitir entonces normalizar el rectángulo, los puntos que componen el rectángulo antes de realmente crear o devolver la instancia del rectángulo en cuestión. Entonces lo que vamos a decir es, voy a crear un punto que va a ser temporal, mi upper left temporal, que lo voy a inicializar como el punto 0, 0. Para asegurarme de que esta variable está inicializada y que la puedo usar, vamos a crear un punto temporal también, que es un lower left. Y lo que voy a hacer es bastante simple también. Vamos a hacer aquí para legibilidad, vamos a dejar un espacio aquí. Y lo que voy a hacer es, voy a tomar temp, una variable temp también, temporal, y vamos a decir que este punto es igual a upper left, para manipularlo internamente sin modificar el valor de upper left. Ok, en que upper left es en realidad un in. Ok, entonces voy a decir aquí begin, voy a pedir entonces que temp sea el normalize, voy a llamar a la función normalize de temp con respecto a lower right, y quiero que me devuelva en VL y en VLR los puntos normalizados. Ok, y ahora simplemente digo self.upper left va a ser igual a VL y self.lower right va a ser igual a LR. Ven que self upper left es diferente de upper left. Upper left es el parámetro. Self upper left es la variable de instancia del objeto que estoy creando. ¿Ok? Voy a decir return, porque tiene que devolver un resultado, es una función. Y luego voy a decir voy a end rectangle.
Entonces de esta manera estoy creando un constructor que va a construir la variable rectángulo, normalizando los puntos de manera tal que siempre tengamos el upper left y el lower right en el orden correcto. Entonces vamos a compilar aquí, vamos a ver si no hay ningún error, dijo que estaba compilado. Y entonces regresemos al código que teníamos antes, voy a borrar aquí, ¿okay? Y potencialmente ahorita deberíamos obtener el resultado correcto. Como ven, ahora sí, la altura es 6, el ancho es 3 y por ende el área es 18. Entonces aquí estamos resolviendo cómo queremos que se represente el rectángulo correctamente usando el upper left y el lower right por medio de la creación de un constructor nuevo, que ese constructor va a reemplazar al constructor default y que lo que va a hacer es normalizar los dos puntos que definen el rectángulo. En este caso, este constructor reemplaza el constructor default, pero yo podría tener otros constructores, como yo quisiera crearlo. Por ejemplo, podría decir que hay un rectángulo que se crea por default con dos puntos cualquiera en el espacio. Podría crear de cualquier manera diferentes constructores. Todos los constructores van a tener exactamente este mismo principio. Van a empezar de la misma manera. Los parámetros después pueden ser diferentes y de ahí que el compilador sepa cuál de todos los constructores debería invocar. Ok, vean que dado que ahora yo ya tengo un upper left y un lower right yo podría fácilmente saber si un punto está dentro del rectángulo, incluyendo sus bordes. Entonces yo podría crear una función ahora que se llame un member function en rectángulo, que se llame inside, que recibe como parámetro un punto, y que retorna un booleano. Verdadero si ese punto está dentro del rectángulo, falso si no. Entonces vamos a compilar aquí y vamos a ir a definir booleano de una manera muy simple, muy rápidamente. Perdón, definir booleano no, definir inside. Muy rápidamente, simplemente vamos a ir aquí y vamos a agregar la nueva función. Y aquí tengo la función inside, que lo único que va a chequear es algo muy simple, ¿no? Si la coordenada de las x está entre el upper left x y el lower right x, y además la coordenada de la y está entre el upper left y y el lower right y, eso quiere decir que ese punto está dentro del rectángulo, por lo tanto devolvemos verdadero, y si no, devolvemos falso. Aquí es una función muy útil. Entonces vamos a compilar aquí, y ahora yo podría preguntar si un punto está dentro del rectángulo. Vean que dentro del rectángulo 2852, el punto 26 está exactamente en el borde. Entonces yo podría venir aquí y decir, quiero saber si, if r.inside el punto 26, entonces dbms output.putLine está dentro. Es más, podemos decir esto, podemos decir point 26 punto display concatenado con está dentro de concatenado con r display. Vamos a ver si, y si no, vamos a decir en else dbms output putLine fuera. Ok, y si estoy en lo correcto, no vamos a ver si realmente 2.6 está dentro o no, pero bueno, vamos a correr esto y ver si tiene algún error. Ok, y ahí está claramente que 2.6 está dentro de 2.8. Incluso creo que 3.6 va a estar dentro de 2.8. Pero claramente 9.9, y aquí lo que debe haber hecho fue crear una variable, ¿no? Entonces vamos a decir que
muy fácilmente puedo decir b punto, no, vamos a crear una nueva variable, la verdad. Ajá. C point, dos puntos, point, 9,9. Ajá. Y ahora vamos a decir si C está dentro de R, diga que C está dentro de R y por ende vamos a ver aquí que C está fuera de R. Entonces ya tenemos una función rápidamente y muy fácilmente que me permite saber si un rectángulo contiene a un punto o no contiene un punto. Y hemos visto entonces en esta breve sección cómo se crean objetos, cómo usando tipos en Oracle, cómo podemos utilizar métodos para esos tipos y cómo podemos crear constructores para modificar la forma en que los diferentes variables, con las diferentes instancias de una clase, de un objeto, son creadas en función de lo que requiramos. Vamos a ver en la siguiente sección rápidamente el tema de herencia. Antes de proceder con el tema de la herencia, me gustaría brevemente revisar un tema muy importante y muy útil dentro de el modelo de orientación a objetos en Oracle, que es la idea de colecciones. Muy bien, para hacerlo vamos a ver unos ejemplos. Declare, ajá. Las colecciones pueden ser creadas de tres diferentes maneras en forma estándar dentro de Oracle. Todas son tipos, ajá. Y en lo que varían es en cómo se manejan los elementos, si la colección está completa o dispersa, y cómo se usan los índices de esos elementos. Entonces, la primera clase de colección es lo que podríamos llamar un array asociativo o lo que en otros lenguajes se llama un diccionario. Entonces vamos a definir, por ejemplo, el tipo población como una tabla de números indexada por, digamos, varchar 2. Esto es un dictionary, ¿ok? Vamos a tener una llave, que la llave es de tipo carácter, que tiene que ser única, pero que es arbitraria, no está en orden, no tiene ninguna característica, y que cada llave tiene asociado un número, que es realmente la entrada de esta colección, ¿ok? Entonces en Oracle esto se llama en realidad un associative array, ¿ok? Muy bien. El segundo tipo de colecciones que podemos crear son las colecciones que se llaman tablas anidadas o nested tables. Un nested table es, por ejemplo, como en este caso, muy parecido a el associative array. La única diferencia es que siempre está indexado por un número entero. El índice en el associative array es algún tipo que yo doy. En el caso de la nested table siempre es un número entero. ¿Okay? Entonces esto le vamos a llamar un nested table. Los nested tables tienen una diferencia importante con los arreglos tradicionales y es que puede no estar completa. Es decir, el elemento 2 puede existir sin que el elemento 1 exista. En realidad es la idea de una tabla en una base de datos, pero es una tabla en memoria. Es una especie de array incompleto. Y los arrays normales, los más normales, son, por ejemplo, como este. Es un V-array que tiene un tamaño, que declaro de antemano, ese tamaño es fijo, no puede crecer de ahí. Y el tipo de dato que va a almacenar. ¿Okay? Y ese sería un variable array. ¿Ok? Muy bien, entonces el array va a poder crecer hasta 7 en este ejemplo y lo vamos a poder manejar de esta manera. Entonces veamos un ejemplo. ¿Cómo se usa un associative array? Vamos a usar primero un índice, que tiene que ser del tipo de la llave. ¿Okay? En este caso, la llave es varchar 2. Entonces vamos a tener un i que es de tipo varchar 2. ¿Okay? Y luego podemos declarar, más tarde, podemos declarar una variable de tipo population. En este caso esta variable va a ser una variable de tipo
array y vamos a poder acceder a los elementos de ese array. Por ejemplo, yo puedo decir Costa Rica, San José. Vean que aquí la llave es precisamente San José y el valor que la colección va a tener es 10.000. Entonces yo quiero obtener el valor de 10.000, puedo obtenerlo a través de la etiqueta San José. En ese sentido es como un diccionario en otros lenguajes. Digamos Heredia igual a 8.000, digamos Cartago igual a 5.000. Ahora, ya habiendo hecho esto, puedo iterar sobre ese arreglo, sobre ese associative array, e ir viendo uno por uno. Para eso se crean o se proveen una serie de funciones que estos arreglos tienen. En general, todo tienen, tanto la tabla anidada como el variable array, como el associative array, tienen todos esta clase de métodos que varían un poquito su funcionalidad dependiendo del tipo. Pero bueno, en todo caso yo podría decir y, por ejemplo, que es del tipo de la llave, voy a decir que es Costa Rica.first. First es el primer elemento de la colección. Y entonces ahora puedo decir while e is not null. Ok, vamos a iterar. Y voy a decir print. Print es una función que he creado, un procedimiento que he creado que en realidad lo que se llama la DBMS output y que lo he creado solamente con el objetivo de simplificar la lectura y la velocidad con la que puedo poner estos ejemplos. Entonces print al final va a ser un DBMS output. ¿Ok? Se puede decir la población de i, vean que como i es una variable, como el índice de este array es un varchar, yo lo puedo colocar ahí, va a decir el nombre de la provincia. Entonces puedo decir la población de I es y obtengo Costa Rica.i. Y luego le voy a pedir ahí que avance, Costa Rica.nextI. Ok, eso va a obtener el siguiente valor para la entrada, el siguiente valor, la siguiente llave para el associative array que se llama Costa Rica. Ok, entonces aquí tenemos ya todo el código. Ok, entonces vamos a ejecutarlo para que ustedes puedan ver cuál es el resultado y que podamos ver ahí. Una cosa interesante, si ustedes ven, esta clase de arrays son como una pila, ¿no? Si yo pongo San José, va a ir empujándolo de arriba hacia abajo, ¿no? San José lo puse de primero, sin embargo aquí aparece de último. Ok, además estos son totalmente modificables. Yo puedo agregar ahorita, muy bien, podemos agregar más tarde, una vez que he creado el arreglo en cualquier momento, yo podría volver a agregar otro elemento, digamos Alajuela, ponerle algún valor, y luego imprimir la colección completa de vuelta. Digamos que repitamos este código aquí, no importa si aquí la idea no es ser tan estricto, sino simplemente volver, hagamos un print aquí como de una línea para que veamos la separación de las dos impresiones y que ustedes vean que esta clase de colecciones son colecciones que son dinámicas, pueden crecer y decrecer, y ahí yo también puedo borrar elementos usando las funciones de delete o agregar elementos, etcétera, y como lo vamos a ver en un momento. Ok, eso se refiere a los associative arrays. Ok, ahora, ¿cómo funciona un nested table? Un nested table funciona de una manera muy similar. La única diferencia es que en todo caso el índice siempre va a ser un entero, y además el nested table, a diferencia de un V-array, no está completo. Podría tener elementos que falten, digámoslo así. Ok, entonces podemos ir aquí, vamos a borrar este texto, este código aquí que ya revisamos, y vamos a ver el ejemplo con el objeto pip, con el tipo people, ¿okay? Que es un nested table. Entonces voy a decir aquí que friends es de tipo people, y aquí mismo voy a inicializarlo. Voy a decir que mis amigos son Ana, Juan, Pedro y María. Ok,
Ahora, una cosa interesante es que, dado que el índice es un entero, yo puedo iterar de una forma mucho más simple, utilizando directamente un for, como lo estamos viendo aquí. ¿Okay? Hay un método que se llama count. Count tiene la cantidad de elementos que tiene la tabla anidada y el primer elemento siempre inicia con 1. Entonces yo puedo hacer esto y podría decir simplemente print friends sub i. Vamos a hacer una cosa más aquí. Voy a imprimir el índice para que ustedes puedan ver claramente a cuál elemento en orden me estoy refiriendo. Ok. End loop. Ok, entonces vamos a borrar aquí, vamos a ejecutar esto. Y ustedes ven aquí Ana, Juan, Pedro, María, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Ok. Lo que es realmente interesante es que yo puedo borrar un elemento. Okay, yo podría decir, por ejemplo, puedo borrar el elemento 2. Okay, entonces yo puedo decir friends.delete el elemento 2. Ahora, si hago esto y ejecuto esto, vamos a tener un error. Okay, ustedes ven aquí, llegó Ana y después de Ana no pasó, porque en realidad el error que obtenemos es que no encuentra datos, el elemento 2 no existe. Porque ven que la colección es correcta, la tabla anidada es correcta, sin embargo, dado que no es completa, el elemento 2 podría no estar. Borrarlo significa eliminarlo del todo, no es ponerlo simplemente en 1. Entonces yo podría modificar esto brevemente y decir if el elemento i, friends, exists y entonces imprímalo. Si no existe, entonces simplemente obvielo y no haga nada. Este método valida que la entrada ahí exista y evita que esta clase de errores puedan darse. Entonces aquí yo puedo ahora ejecutar esto y ustedes pueden ver, vamos a ver, ¿qué me falta aquí? ¿Qué error? Vamos a ver aquí. Exists, ajá, no es exist, ajá, muy bien. Ok, y ahora sí ustedes ven Ana y Pedro, ¿no? Ustedes ven aquí Ana, Pedro. ¿Por qué María no llegó? Ah, qué mal, porque María, ajá, es un elemento más. Ya count se refresca, pero María no. Entonces podemos usar el método que usábamos antes, ajá, que sea un while mientras el valor exista. Sin embargo, podríamos decirle simplemente, podríamos cambiarlo entonces de esta manera. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo correctamente. Okay, entonces vamos a decir i es igual a 1. Y vamos a decir while friends while i es menor, pues sí, es menor que friends.last loop. Ajá. Vamos a quitar esto. Y luego vamos a decir y es 2 puntos igual, como vimos antes, a friends.next i. Misma idea, mismo ejercicio, armado de una manera diferente y obtenemos el resultado que queríamos. ¿Ok? Entonces ahí está Ana, Pedro y María cuando borramos Juan. Muy bien, entonces ustedes ven, es interesante porque incluso yo podría decir aquí ahora borremos el elemento 4 o incluso, ok, aquí hay un punto más, no, yo podría decir friends, 5 es 2 puntos igual a José, ¿qué pasaría si hago eso? Vamos a hacer aquí esto y aquí en realidad voy a obtener un error. Si ustedes ven el error dice, voy a hacer esto un poquito más grande, el error dice que el índice está fuera de el rango. Entonces yo puedo extender, así como borré, puedo extender también y puedo decir, por ejemplo, friends.expand. Expand va a agregar un elemento o la cantidad de elementos que yo le diga a la colección y por ende puedo ahora ejecutar esto. Vamos a ver si no tenemos ningún error. Expand 1.
Vamos a expandir una entrada más. Ok, vamos a ver qué pasa aquí rápidamente. Ajá. Perdón, no, es extend. Expand, extend. Ok, el método correcto es extend. Entonces ustedes ven, ahora aquí tengo el elemento 5 que es José. Okay, entonces las nested tables pueden crecer y decrecer de una manera muy dinámica, y ahí lo único que hay que tener cuidado es que los índices no necesariamente están seguidos, ¿no? Yo pude haber borrado el elemento. Muy bien, ¿cómo funcionan ahora los variable arrays? El variable array es quizás el más simple de todos, ¿no? Vamos a borrar esto aquí ahora, luego volveremos aquí a hacer otro ejemplo, y yo puedo decir ahora, por ejemplo, vamos a poner aquí states, que sea myList. Y una vez lo puedo declarar, voy a decir que es myList de San José. Ven que tiene 7, ¿verdad? Es de tamaño 7, es de tamaño fijo. San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Y de la misma manera en como hicimos antes, yo podría simplemente decir for i in 1 hasta states.count. Ven que aquí no tenemos el problema porque la cuenta siempre está buena, no hay espacios vacíos. Puedo decir print states y vamos a ejecutar esto ahora y vamos a ver el resultado. Ahí están a la juela cada uno de ellos, ¿no? Es muy simple. Yo puedo eliminar elementos, lo cual quiere decir que los elementos van a desaparecer. No van a estar definidos, no está nulo, simplemente no existe el elemento, pero el espacio se mantiene. Pero no puedo aumentar, puedo expandirlos, pero no puedo expandirlos más allá del tamaño que yo le di al array cuando lo construí, que es de tamaño 7. Si yo quisiera agregar un elemento 8, no voy a poder. Si quiero hacer expand, cuando tengo todos los elementos en el array, tampoco voy a poder. Vamos a generar un error. ¿Ok? Entonces ven que aquí yo podría hacer una combinación, ¿no? Yo podría hacer algo como esto, ¿no? Por ejemplo, quiero decir que Costa Rica, state sub i va a ser igual a i multiplicado por 1000, por ejemplo. ¿Ok? Y ahora vamos a decir for i in 1 to, bueno, vamos a copiar lo anterior porque en este caso necesitamos hacer una cosa diferente, ¿no? Vamos a hacer esto diferente. Entonces ahí estoy llenando la colección con las etiquetas que están ahí. Y ahora voy a tomar i aquí. Y voy a decir la población de i es Costa Rica. Pero ven que lo estoy llenando con para cada uno de los estados, de las provincias, le estoy poniendo el valor del índice por 1000. O sea, San José va a tener 1000, La Juela 2000, Cartago y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo una combinación de la colección con el V-Array. ¿Ok? Ustedes ven, la población de San José es 1000, la de Punta Arenas es 6000, 7000 y así sucesivamente. Como ustedes saben, el diccionario no tiene orden y por ende aparece en el orden al que se refiera la llave. ¿Okay? Que en este caso la llave es un carácter alfanumérico y por ende Alajuela está primero que Cartago, no sigue en el orden escalar que seguiría en un variable array o en una nested table que está indexada por un number. Okay, aquí yo puedo poner en los diccionarios, puedo poner cualquier valor escalar que pueda utilizarse para indexar. Y por supuesto, yo puedo crear colecciones de objetos que no son escalares. Y es lo que me gustaría brevemente discutir a continuación. Pero primero vamos a ver cómo puedo yo crear una jerarquía de objetos utilizando la herencia en los tipos en Oracle. Regresemos a nuestro ejemplo de puntos y rectángulos y utilicemos ahora las capacidades de herencia de la base de datos para crear una estructura, una jerarquía de herencia. Hasta ahora punto y rectángulo son dos objetos independientes, pero en realidad los podemos definir
como objetos que dependan de un mismo objeto más general que podría ser geometría. Entonces vamos a definir el objeto geometría, create type o replace, type geometry, y a geometry le vamos a agregar una variable de instancia, label, que va a ser un varchar 2 de 20, y también vamos a poner un member function que va a ser display, que es el que hemos estado usando repetidamente a través de todo el ejercicio. Y además, digamos que una geometría podría tener también un área. Entonces vamos a decir que va a tener un método que se llama área que retorna un number, un real mejor. ¿Okay? Este es nuestro objeto geometry. Ahora, para que otros objetos puedan heredar de geometry, es necesario decir que geometry es not final. Esto quiere decir que la clase geometría puede ser extendida utilizando subclases. Al mismo tiempo podemos decirle que no sea instanciable. Eso quiere decir que la clase, no pueden haber instancias de esta clase porque esta clase en realidad es una clase abstracta. Entonces, no instanciable no hay clases, no hay instancias de esta clase. Not final quiere decir que pueden haber subclases. Las subclases van a heredar los atributos de esta clase, además de sus métodos también. Y la subclase va a poder hacer override de esos métodos para la implementación particular. Entonces, en este caso, vean que ahora sí, todos los objetos que hereden de geometría van a tener una etiqueta o un label. Vamos a compilar esto aquí. Ok, ahora ya el objeto geometry ha sido compilado y podemos crear la implementación de geometry por medio de la creación del body, como hemos hecho antes. Y en este caso vamos a decir display va a regresar nada y área va a regresar nada. Digamos que display vaya a regresar el label, de manera tal que uno pudiera imprimir el label. Compilamos aquí y ahora ya tenemos entonces, si ustedes pueden ver aquí, la clase geometría implementada. Ahora, dado que ya tenemos la clase geometría implementada, podríamos decir que punto pudiera heredar de geometría, y aquí vamos a tener que hacer algunas cosas para conseguir esto. Entonces vamos a ir a la definición de punto de vuelta, que está aquí, y voy a decir aquí que en vez de que punto lo creamos como un tipo objeto, vamos a crearlo como un tipo que está under geometry. Esto está diciendo la superclase de punto es geometría, ¿ok? Entonces estamos ejecutando aquí o haciendo uso de la herencia. Muy bien. Ahora, dado que que punto hereda de geometry, esta función es una función que va a sobreescribir la función que la superclase implementó. Entonces vamos a decirle que esta es una función que hace overriding the display. Las demás funciones no están en la clase de geometría, son adicionales y por ende no va a haber ningún problema al respecto. Yo podría aquí ya compilarlo y como ustedes pueden ver no hay ningún error de compilación. ¿Okay? Por supuesto aquí punto debería yo también tener que decirle que en la implementación que esta función display hace un override de la función que teníamos antes. Sin embargo, vean todos los errores que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque el constructor punto por defecto tiene que recibir un label. ¿Por qué tiene que recibir un label ahora? Porque geometría tiene un atributo label que va a heredarse en punto. Entonces vamos a crear para punto también un nuevo constructor, un constructor que se adhiera al constructor default que ya teníamos anteriormente, es decir, que reciba solamente X y Y que deje el label en nulo. ¿Okay? Entonces vamos a crear un constructor function que se va a llamar punto. Recuerden que los constructores tienen que llamarse igual que la clase. Y que va a recibir X como un real. Vamos a hacer un poquito más allá. X un real, Y un real, y va a retornar self como resultado. De esta manera vamos a tener un punto, un constructor que va a implementar el constructor default que ahora ya no tenemos, porque como les digo, al heredar de geometry va a incluir ese
nuevo atributo. Entonces vamos a ver que venir aquí y vamos a implementar este constructor fácilmente diciendo, no hay mucho que agregar aquí, más que yo quiero que self.x sea igual a x, que es el que pasa como parámetro, que self.y sea igual a y, que es el que pasa como parámetro, y retorno self. Muy bien, si compilamos aquí, esto debería compilar sin problemas, porque ya entonces tenemos aquí que al construir este punto estamos llamando a este constructor nuevo que hemos definido y que sobrescribe el constructor. En realidad no lo sobrescribe, sigue existiendo un constructor que va a ser punto etiqueta real, pero bueno, en este caso queremos tener la etiqueta y se va a quedar como nulo. Incluso yo podría aquí decir claramente que self.label sea igual a nulo, y el resultado en realidad es el mismo, porque en realidad así es como se va a inicializar. Lo vamos a agregar aquí simplemente para que quede completo. De la misma manera podemos ir a incluir rectángulo como una geometría. Y por ende vamos a decir display, tiene que ser un override del super método. Y además también recuerden que tenemos área, y por ende vamos a decir área va a ser también un override del método del supermétodo, del método de la superclase. Vamos a buscar aquí display, entonces vamos a cambiar aquí también en la implementación. Y también vamos a buscar área y la vamos a cambiar en la implementación. En el caso del rectángulo ya teníamos un constructor que recibía solo los dos puntos, que lo conforman, y por ende no hace falta definir ese constructor. Ok, muy bien. Ahora yo podría venir y crear nuevos tipos. Por ejemplo, podría crear un tipo círculo. Círculo podría ser también una geometría y extender entonces el tipo geometría. Ok, vamos a crear entonces círculo bajo geometría como un objeto. Y un círculo que va a tener, entonces, vamos a quitar todo esto es parte de la definición anterior, va a tener un centro que va a ser un punto, va a tener un radio que va a ser un real, y va a implementar la función área, que va a retornar un real, y con el objetivo de evitar tener que definir o llamarle constructor con un label para círculo, podemos también crear una función constructor que solo reciba el punto self in out, que es circle. Además es no copy, es una referencia. Y entonces queremos que reciba center, que va a ser un punto, y radius, y el radio, que va a ser un real, retornando self como resultado. Ok, muy bien, ya tenemos ahí la definición de círculo. Ahora ya este círculo aquí está compilado. Si ustedes pueden ver, vamos a refrescar aquí. Tenemos el objeto círculo. Vamos a crear el cuerpo de círculo rápidamente aquí usando las facilidades de SQL Developer. Y ahora la función área va a ser muy simple, ¿no? El área va a ser 2 veces el radio por 3.1416. Y el constructor igualmente va a ser muy simple. Vamos a decir que self.center o self.label es null. Self.center va a ser center, y self.radius va a ser, y aquí podríamos decir esto, el valor absoluto de radius, porque no tiene sentido un círculo que tenga un radio negativo. Además, ven que si no implementamos la función display,
no vamos a ver nada más que el label. Y a mí me gustaría desplegar algo particular para círculo. Entonces vamos a volver aquí a círculo. Y vamos a decir que también voy a implementar como un override la función display, que va a retornar un varchar. Muy bien, y entonces vamos a decir, vamos a poner aquí ya, overriding member function area return, no, display, perdón, display return varchar 2 is, begin and display, y vamos a regresar, digamos que el siguiente texto, ¿no? Vamos a regresar center, y vamos a pedirle que despliegue el punto que es centro. Oh, no, vamos a hacer así nada más. Es obvio que el punto que es centro se va a desplegar. Vamos a decirle hasta de esta manera. Me parece más bonito el radio. Entonces vamos a decirle self.radius. Y eso quiero que regrese esa función. Display. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, eso compila sin problema. Entonces ya tenemos círculos, rectángulos y puntos, todos que heredan de el objeto de geometría. Y por ende ahora yo podría venir aquí y decir, declare A como punto. Digamos un punto que es 2, 3, 2. Luego puedo decir que C es un B es otro punto. Digamos que es el punto 9, 9. Y eso podría decir que C es un círculo que está definido por A y un radio de 4. Y R es un rectangle que está definido como un rectangle con A y con B. Y aquí yo podría pedir A. Vamos a ver, print A.display, print B.display, print C.display. Vean que en todo caso vamos a estar llamando al método correcto dependiendo del tipo de la clase de la que se refiere. Entonces vamos a ejecutar esto aquí. Ustedes ven ahí 32, 99, radio de 4, 912. Incluso yo podría pedir aquí print c.area y por otro lado print r.area, que son métodos que implementan C y R. Obviamente para un punto no tiene sentido. Ok, ¿qué pasa si yo llamara el método print, el método a.area? Si yo veo el método a.area, si ustedes ven aquí, el valor es nulo, porque aquí estoy invocando al método definido en la superclase que invoca nulo. ¿Y que tiene sentido? Porque para un punto no tiene área. Entonces, estamos viendo aquí entonces cómo podemos crear una jerarquía de clases donde tenemos una superclase y donde de esa superclase se pueden heredar subclases. Esas subclases pueden tener los mismos atributos de la superclase y agregar atributos adicionales. Y además van a heredar los métodos y van a poder hacer override de los métodos particulares que se requieran para implementarlos de acuerdo a su implementación particular de la subclase. En este caso, por ejemplo, el círculo. Muy bien. Vamos a continuación entonces a ver cómo es que esta jerarquía de clases puede utilizarse en una colección polimórfica. Bueno, y finalmente, ahora que tenemos una jerarquía de clases, donde geometría es la superclase y tenemos círculo, rectángulo y punto, podemos volver
a las colecciones y demostrar cómo podemos crear una colección de un objeto y cómo esa colección puede ser polimórfica e invocar los métodos dependiendo de la clase del objeto del que se trate. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a declarar aquí un nuevo tipo, vamos a llamarle geometry list, que es una lista de geometrías, que va a ser un array, digamos de 10, de el tipo geometry, que es la superclase. Entonces ahora podríamos definir una variable de ese nuevo tipo. Y por ende ahora podríamos también definir otros de los tipos de los objetos que ya hemos creado, por ejemplo un punto A, un punto B, podríamos definir un círculo C, definido como digamos el punto 1, 1 de radio 3, podríamos definir un rectángulo R, que para simplificar lo voy a definir como un rectángulo con A y B. Y ahora yo podría decir que shapes, inicializar shapes como una colección polimórfica de la siguiente manera. Geometry list y puedo poner A, B, C, R. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque ustedes ven, el supertipo es geometry, tanto point como circle como rectangle heredan de geometry, por ende, al ser shapes un arreglo de geometrías, puede tener cualquiera de los subtipos ahí. Entonces ahora podría yo también incluso hacer esto, for i in 1 hasta el count de shapes, vamos a decir print, vamos a decirle shapes y punto display, lo cual va a desplegar o a llamar al método particular dependiendo del objeto. Vamos a decir también el área va a ser igual, entonces igual a shapes sub i, el objeto en la entrada i del arreglo, llamando al área, end loop y finalmente end. Y entonces aquí tenemos un bloque en PLSQL que me muestra un arreglo que va a ser polimórfico, que va a tener diferentes objetos, y aquí vamos a estar llamando a los métodos de la subclase que corresponda dependiendo del tipo que se encuentre en la entrada i del arreglo. Si vemos aquí, ejecutamos aquí el resultado, como ven es el punto 3.2, el área es nulo, el punto también está de nulo, y aquí tenemos el círculo, el área calculada como se muestra, y aquí la definición de ese rectángulo está incorrecta porque obviamente no tiene no tiene ancho. De casualidad nos hizo así, vamos a hacerlo de esta manera. Aquí tenemos ya ahora sí, el área es 2. Muy bien, entonces en esta sección vimos la idea de que las colecciones pueden contener objetos y las colecciones además pueden ser polimórficas si el objeto en el cual están definidas es un objeto de alto nivel que tiene subclases, como en el caso de Geometry. Esto concluye la sesión de orientación a objetos en Oracle. Vimos la definición de tipos, la forma en cómo podemos crear objetos que tienen instancias, que tienen métodos, que tienen constructores, cómo podemos hacer overriding de constructores para tener el comportamiento que yo quiero cuando instancio una clase. Vimos la idea de herencia y también vimos el manejo de colecciones en la base de datos de Oracle. Para mayor referencia pueden dirigirse a la página de otn.oracle.com. Ahí podrían, si son usuarios registrados, descargar la documentación, en particular la base de datos. Entre la documentación de la base de datos hay un manual de desarrollando por objetos en Oracle que lo pueden encontrar ahí. Finalmente, toda la información que estamos viendo aquí, todos estos ejemplos y todas las clases
se encuentran disponibles en Moodle para su práctica, para su referencia y por si alguien quiere entrar y hacer alguna modificación y extender este pequeño trabajo que hemos hecho hoy de ejemplo. Muchas gracias por su atención.